Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Ande Ercel presenta su nueva serie, pero todos quieren saber qué pasa con Kerem Bürsin. La alfombra roja estaba lista, las cámaras encendidas y los periodistas expectantes. Hande Ercel, una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, llegó radiante a la presentación de su tan esperada nueva serie. Vestida con un elegante conjunto negro que resaltaba su figura, sonreía con seguridad mientras saludaba a los fans que se agolpaban para verla. Sin embargo, lo que debía ser una noche dedicada a su regreso a la pantalla chica, rápidamente se desvió hacia un tema que parecía imposible de evitar: Kerem Bürsin. La historia de Hande y Kerem ha cautivado al público desde que protagonizaron juntos una exitosa serie romántica. Aunque su relación terminó hace ya un tiempo, las especulaciones sobre una posible reconciliación o, al menos, una amistad continua, no han dejado de circular. Durante la presentación, tras hablar brevemente sobre su nuevo personaje, Hande respondió preguntas sobre la producción, los guionistas y su entusiasmo por volver a trabajar con un equipo creativo totalmente renovado. Pero entonces llegó la inevitable pregunta. Hande, ¿has hablado recientemente con Kerem Bürsin? ¿Qué piensas de los rumores de que podría tener un papel en tu serie? La actriz, con una sonrisa controlada pero evidente molestia, respondió. Estoy aquí para hablar de mi trabajo y de la serie. Kerem es parte de mi pasado, le deseo lo mejor, pero ahora estoy concentrada en nuevos proyectos. Pero la respuesta no calmó la curiosidad. Más periodistas insistieron, uno incluso preguntó si las recientes fotos de ella en un café de Estambul con un hombre misterioso tenían algo que ver con Kerem. Hande, visiblemente incómoda, se limitó a decir: mi vida privada no es parte de esta presentación. Si hay algo que compartir, lo haré yo misma en el momento adecuado. Las redes sociales explotaron. En cuestión de minutos, hashtags como #Hande Kerem Reencuentro y #Hande Nueva Serie se volvieron tendencia. Muchos fans expresaron su apoyo a la actriz, criticando a los medios por desviar la atención de su carrera profesional. Otros, sin embargo, avivaron aún más los rumores con supuestas pruebas de que Kerem había sido visto cerca del set de grabación. Lo que pocos saben es que, según fuentes cercanas a la producción, Kerem Bürsin habría sido considerado inicialmente para un papel secundario en la serie. Sin embargo, tras conversaciones internas, se habría decidido prescindir de su participación para evitar distracciones innecesarias en torno a la pareja. Una fuente anónima comentó, aunque su nombre surgió en las primeras reuniones, finalmente se optó por un elenco completamente nuevo para darle un aire fresco a la historia. Aseguró una fuente interna del equipo de producción. La presencia de Kerem podría haber cambiado el foco del proyecto, y eso era precisamente lo que queríamos evitar. Mientras tanto, Hande ha optado por enfocarse plenamente en su papel, uno que representa un cambio drástico en su carrera. En esta nueva serie interpreta a una abogada penalista que, tras una tragedia personal, decide defender a personas injustamente acusadas. Un drama intenso, cargado de emoción, que promete mostrar una faceta nunca antes vista de la actriz. En palabras de Hande: este personaje me ha desafiado en muchos niveles. He tenido que hacer mucha preparación emocional y técnica. Es un papel que me exige más como intérprete, y eso me motiva profundamente. Pero, a pesar de sus esfuerzos por centrar la atención en su evolución profesional, los rumores persisten. Algunos portales de noticias han comenzado a publicar artículos insinuando que la tensión entre Hande y los periodistas no fue casual, y que detrás de su incomodidad podría haber algo más que cansancio o molestia. ¿Acaso hay algo que aún no quiere revelar? En paralelo, Kerem Bürsin ha mantenido un perfil bajo. Desde sus redes sociales solo ha compartido contenido relacionado con sus proyectos personales y campañas solidarias, sin hacer ninguna mención a Hande ni a la serie. Aún así, cada movimiento suyo es analizado con lupa.
Una simple historia en Instagram con la canción Tu amor me hace bien de Marc Anthony desató una ola de teorías entre los fans más apasionados, convencidos de que se trataba de un mensaje oculto. Los fanáticos de ambos actores siguen divididos. Están quienes prefieren recordar la época en que eran la pareja favorita de la televisión turca, y otros que apoyan a Hande en su camino de independencia artística y personal. Lo que sí es innegable es que cada aparición pública de alguno de los dos se convierte en tendencia, reflejando el enorme interés que todavía despiertan. Mientras tanto, en los foros de fanáticos, se organizan campañas para apoyar la serie. Muchos quieren demostrar que el talento de Hande va más allá de su vida sentimental. En palabras de una de las administradoras de una popular cuenta de fans. Amamos a Hande por su autenticidad, por cómo ha crecido como actriz y persona. No necesita a nadie a su lado para brillar. La producción de la serie también ha reaccionado al revuelo mediático. En un comunicado breve, pidieron respeto por el trabajo del equipo artístico y técnico, y recordaron que el enfoque debe mantenerse en la historia que se quiere contar. El director, un reconocido cineasta con experiencia en drama social, declaró: Hande está haciendo un trabajo extraordinario. Su compromiso y entrega en cada escena son admirables. Esperamos que el público valore eso por encima del ruido mediático. En medio de todo este torbellino, los capítulos ya se están grabando a un ritmo intenso. Las primeras imágenes del set muestran a Hande caracterizada, con expresión seria y mirada decidida. Su nuevo personaje promete ser uno de los más complejos de su carrera. Algunos críticos, que han tenido acceso a los primeros guiones, anticipan que esta serie podría posicionarse como una de las más destacadas de la temporada, con diálogos inteligentes, una narrativa potente y una protagonista en estado de gracia. Mientras se acerca la fecha del estreno, programada para principios del otoño, las expectativas no dejan de crecer. ¿Logrará Andersel conquistar nuevamente al público sin la sombra de su antigua relación? ¿Podrá dejar atrás definitivamente el capítulo Bursin? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es cierta, esta nueva etapa en su carrera marca un antes y un después, tanto para ella como para sus seguidores. Y aunque los medios sigan buscando el titular perfecto, Hande parece tener claro su mensaje. Ya no soy la misma de antes. Esta es mi historia, y quiero contarla a mi manera. Las luces de la alfombra roja se apagaron, los flashes cesaron, pero la conversación apenas comienza. En el universo de la televisión turca, cada decisión, cada silencio, cada gesto, tiene eco. Y Andersel, con paso firme, continúa escribiendo su propio guión. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y dejarnos en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que Hande y Kerem deberían volver a trabajar juntos? ¿O es mejor que cada uno siga su camino? Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de las celebridades.